Qué situación, ¿no? La que se está sucediendo en La Rioja, que se repite en cualquier lugar del país, lo veníamos marcando, situaciones desesperantes. Ahora el contacto es con Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal usted? ¿Bien? Bien, todo bien. La verdad que feliz porque se está cumpliendo un pronóstico y en todo el centro de la Argentina, al menos, llegó la lluvia, ¿no? Con la falta que hace, ¿no? No simplemente por una cuestión natural de la cosecha, de los rindes, sino por la situación que se está atravesando los incendios, ya lo vamos a estar hablando, pero realmente una situación que trae mucho alivio a ese esfuerzo impresionante por parte de los brigadistas, bomberos y todos los que están trabajando allí en la zona. Sí, evidentemente lo climático tiene mucha injerencia hoy en lo que está sucediendo con los incendios en Córdoba. También habría que hacerse otras preguntas que por lo menos la plantean los ambientalistas, ¿no? Si no hay un mal uso de la tierra que ha provocado también nuevamente esta situación, si no hay políticas que han favorecido que esto ocurra, si no hay decisiones individuales y colectivas ligadas con el sector agropecuario que también, ¿no? Córdoba es una de las provincias y una de las regiones del mundo más proclives a los incendios. Este ha sido un año realmente dramático en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos en particular, ¿no? Que ha hecho verdaderos desastres. Pero quizás no deberíamos quedarnos solo en la coyuntura, sino en empezar a escuchar estas advertencias de los ambientalistas que nos están dando señales alarmantes, ¿no? De lo que está ocurriendo con los incendios, en particular en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro que sí, Pablo. Buen tema también como para seguir observándolo. Pero viniste a hablar de este ranking de los gobernadores. Pablo, salió en el día de ayer lo de CB Consultora, de nuestro compañero, amigo Cristian Boutier, que realmente es lo que están todos esperando, ¿no? A ver cómo se mueve este sub y baja de los gobernadores en cuanto a la medición, en cuanto a la mirada pública. Ya se convirtió en un clásico, Mariano. Se convirtió en un clásico que la verdad está muy bueno poder compartir con nuestros televidentes en todo el país. ¿Qué pasa con los gobernadores? El ranking, el presidente va, sube, baja. Bueno, si te parece comenzamos a analizarlo, lo hacemos juntos. Ponemos el ranking y lo vamos charlando uno por uno. A ver, vamos inicialmente para ver el ranking de los gobernadores en particular. Bueno, en primer lugar, el que aparece como sintetizando a la oposición o en ese liderazgo de la oposición aparece Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aquí hay que hacer un elemento, un análisis apartado, un paréntesis, porque si bien cada uno de los gobernadores son evaluados en sus provincias por estar en mejores o en peores condiciones, el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ser la referencia de la oposición, trasciende ese contexto. ¿Se entiende, Mariano? Aquí estamos hablando de alguien que es evaluado más allá de su gestión en Buenos Aires, que tiene que ver con que la oposición está buscando una referencia, un liderazgo, que además se tenga que ver con la gestión, y ahí aparece Rodríguez Larreta. Por eso no es un dato menor lo que está ocurriendo con este crecimiento del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a ver, todas las mediciones para cada uno de sus territorios, para cada uno de sus aspiraciones, sea cual sea, provincial, tener alguna trascendencia en política, tiene obviamente una lectura muy particular. Pero esta lectura, la de Horacio Rodríguez Larreta, allí en el primer lugar, como el de mejor imagen, tiene una mirada en clave política realmente impresionante, que es un movimiento de piezas en la oposición y en el oficialismo realmente muy significativo. Esta no es una mirada más, esta lectura de verlo allí arriba, Horacio Rodríguez Larreta, porque vos lo decías, la oposición no tiene hoy por hoy, o está buscando de un lado o del otro, alguna referencia política. Y parece ser que de a poco, con un modo distinto, diferente, obviamente está gobernando, por ahí tiene que tener otras posturas a lo que es Bullrich, a lo que es el mismísimo Mauricio Macri, ¿no? Digo, para hablar de la oposición y del PRO. Quienes lo conocen a Rodríguez Larreta, o por lo menos quienes lo describen a Rodríguez Larreta, señalan que siempre tuvo estas características políticas, de un armado sin tantas estridencias. No es Macri, Rodríguez Larreta no es Macri. No. Es alguien que necesita estar en la portada para su construcción política. Quienes lo conocen lo describen de ese modo.
Habrá que ver, es muy incipiente, estamos hablando del inicio de una gestión y de un proceso que nos va a llevar a elecciones presidenciales dentro de 3 años. Para la Argentina es una eternidad. Pero en este contexto, viendo además que el radicalismo tiene como, o podría tener como su principal referente a alguien que no está gobernando, que es Cornejo, se han visto, los gobernadores ligados con el radicalismo hoy están muy golpeados, por lo cual la posibilidad de construcción hoy por lo menos recae en Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que ha subido fuertemente y hoy es de los gobernadores, en este caso un jefe de gobierno, el mejor valorado hoy en la Argentina, además con números que son muy fuertes, Mariano, 68,4%, ¿no? Tenía en septiembre, hoy tiene en septiembre, y tenía 66,8 en agosto. Son números muy altos, ¿no? 7 de cada 10 porteños lo valoran fuertemente, pero cuando uno lo extiende esto a todo el país, es hoy el dirigente de la oposición mejor evaluado. Bueno, después te aparecen Oscar Aguirre, sí, perdón. Sí, discúlpame Pablo, porque para cerrar lo de Horacio Rodríguez Larreta, simplemente decir que no está tan ligado o de manera directamente proporcional con el virus, porque Cava ha sufrido muchísimo, está en una pendiente de descenso. Pero, a ver, no es que lo ha manejado a la perfección o no ha tenido coronavirus, como por ahí veíamos en algunas provincias cómo crecían y subían en el ranking los gobernadores. Acá, hasta Larreta ha logrado saltear esa mirada única, al menos, ¿no? Para posicionarse de esa manera. Pero y que con tiene un mucho mérito que ver desde la construcción comunicacional y política, Mariano. Yo creo que tiene un mérito lo de Rodríguez Larreta, que está acompañado con el blindaje comunicacional que los grandes medios de comunicación hicieron con el gobierno anterior y que acompañan en este caso. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta lo pusieron como alguien que hacía lo imposible para sobrellevar las medidas del gobierno nacional. Si bien Rodríguez Larreta estaba en la misma mesa, se sentaba con los mismos funcionarios y se planteaba en los mismos esquemas, era como que Rodríguez Larreta hacía lo imposible ante las medidas restrictivas de Fernández. De esta manera se construyó conceptualmente esa idea, por lo cual el costo de lo que estaba pasando en Cava se lo trasladaban a Fernández, no a Rodríguez Larreta. Ese fue también un éxito comunicacional del propio Rodríguez Larreta en Capital Federal, pero también de quienes construyen comunicacionalmente el mensaje en ese lugar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede también con el resto de los que están ahí en la elite, ¿no? Oscar Aguirre de Misiones, que sigue estando en ese lugar de elite, ¿no? Siempre el gobernador misionero fue muy bien considerado por sus votantes allí. Pasó del 67,8 al 68,1, siempre estuvo, recordarse, en los primeros lugares, nunca bajó. Otro que también siempre tuvo una altísima consideración de los pampeanos es Sergio Silioto, el gobernador de La Pampa, que hoy está en 66,9, que es una cifra altísima de valoración. Ha logrado consolidarse como uno de los gobernadores mejores considerados en Argentina. Y aquí aparece Oñate, que ha tenido muchas variables. En algún momento estuvo incluso en los últimos lugares. Y hoy aparece allí, lo que habla también de la fluctuación de este tipo de evaluaciones, ¿no? Sí, esto tiene mucho que ver también, ¿no? Con las aperturas que se han hecho. ¿Te acordás que San Juan tenía turismo interno, después probó con la apertura o el regreso a la escolaridad de las clases, tuvo que retroceder? Bueno, ahora como que se está nuevamente afirmando. Esto es muy, pero muy variable y sí tiene una relación muy directa con lo que sucede con la pandemia en cada uno de los territorios. Pero además Uñac era un gobernador muy valorado antes de las elecciones. ¿Te acuerdas que en algún momento hasta se pensaba que era un presidenciable, que era una posibilidad de un presidenciable? Bueno, sí. Cuando fue reelecto, y él lo había manifestado también, ¿no? Él tiene aspiraciones nacionales. Claro. Bueno, Uñac era muy, muy valorado. Tuvo una fluctuación, sobre todo cuando ocurrió un hecho en un hospital público de San Juan, yo no recuerdo en particular, pero donde una médica se contagió. Hay un par de situaciones que lo hicieron bajar. Ahí aparecieron los primeros casos, a lo mejor el temor también de la gente y demás, pero hoy es uno de los gobernadores mejor valorados. Vamos a ver quiénes están en el medio, pero uno los puede ver todavía en el verde.
Ahí aparecen. Claro, pero fíjate, Pablo, que vamos a ir mostrándolo, pero los que están en este lugar hay muchos con flechitas rojas, es decir, hay muchos que han bajado la consideración. Han bajado la consideración, pero de todas maneras, sobre todo si uno piensa en quienes están más arriba, en una consideración muy alta, ¿no? ¿Quién quisiera tener, como en el caso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, un 64,8%? Es una cifra muy alta. Lo mismo para Childo Ifrán en Formosa, 64,4%. Son números muy altos para la consideración de cualquier mandatario en cualquier provincia. Después aparece Gerardo Zamora. Los Zamora, después de los Juárez en Santiago del Estero, los Zamora se convirtieron han utilizado a Santiago del Estero como un bastión de la política, pero también se han instalado allí políticamente desde hace tanto tiempo y sin embargo mantienen una valoración del 63,7%, no voy a ni hablar de Ifrán en Formosa, ¿no? Y ahí aparece alguien que ha subido en la consideración, después de haber tenido también muchas fluctuaciones. Mendoza ha pasado por distintas etapas, ¿no? En una de esas etapas tuvo que ver con el gran crecimiento de casos, ¿no? que tuvieron en vilo a la provincia mendocina. Pero bueno, Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, si bien tuvo alguna baja, en algún momento llegó a tener 50 y pico y ahora se encuentra nuevamente en 60, 61, 60. Estas son las variaciones que ha tenido en los últimos meses. Allí el radicalismo tiene su bastión, Mariano. Sí, de todas maneras, como que le falta esa figura fuerte, ¿no? Yo me quedé pensando con lo que vos decías allí, lo de Cornejo, pero lo de Horacio Rodríguez Larreta, marcando el camino de esa oposición. Me parece que ya el radicalismo va a tener que comenzar a buscar alguna figura que comience a sentarse al menos en esa mesa. Es que Suárez no puede ser, a ver, uno que supone, no. Suárez no va a ser el candidato, Suárez va a ir por la reelección de Mendoza, ¿no? Uno supone que va a ir por ese lado, no va a mellar la figura de Cornejo. Lo de Cornejo es muy complejo porque no ha logrado instalar el radicalismo un discurso que pueda opacar al del macrismo. Hoy la línea de la oposición es la que impone Bullrich. En todo caso, en un segundo lugar, Bullrich con Macri, ¿no? Ahora Macri ha vuelto al escenario político. Sí. En Rodrigo Larreta o Vidal, que tienen una mirada distinta de la construcción política o de, por lo menos, la referenciación nacional de esa discusión política, van construyendo paso a paso, entienden que este no es el momento donde se dirime esa situación. Y Rodríguez Larreta además tiene que seguir gobernando. Ahora, en el caso del radicalismo le está costando mucho construir un discurso propio, un discurso radical. Negri, de hecho, por ejemplo, se ha acoplado más al discurso del macrismo que al propio, ¿no? Ha sido la voz en el Congreso del macrismo, no necesariamente de la figura del radicalismo. Pero bueno, continuando con este recorrido, ahí aparece nuevamente Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que también mantiene una altísima consideración, incluso ha subido del 54,4 al 58,6, el mandatario cordobés. Después aparece Omar Gutiérrez de Neuquén con un 57,5 y Gustavo Bordet de Entre Ríos con un 55,9. Hasta aquí uno puede señalar, son números muy altos, Mariano. Acá estamos hablando de una altísima consideración de la gente para aquellos que gobiernan en los distritos provinciales. Cuando ya nos vamos a la media, ahí aparece Juan Mansur de Tucumán, que sigue creciendo, era uno de los gobernadores más cuestionados en el inicio de la pandemia, hoy tiene un 54,8%. También subió Alberto Rodríguez A, un 53,8%. Aquí hay una suba importante para el gobernador de San Luis por parte de los votantes. Y después aparecen Quintela de La Rioja, Axel Kicillof, que sigue, ha bajado un poco Kicillof, pero sigue por encima del 50%. Hasta ahí uno puede encontrar la valoración de los que están por encima de la media, ¿no? Que tienen una consideración positiva. Más menos, pero una mirada positiva, por encima de la media. Efectivamente, están por encima del 50%, ¿no? A pesar de condiciones, pensemos por ejemplo en el caso de Kicillof, que mantiene todavía en varios lugares de Buenos Aires una cuarentena un poco más estricta, ¿no?
ha sido el gobernador que más ha tenido que sobrellevar esta situación y sin embargo está allí, ¿no? Por encima del 50%. ¿Quiénes están por debajo? Bueno, ahí aparecen Raúl Jalil de Catamarca, Jorge Capitanich del Chaco, que de todas maneras desde hace 2 meses viene subiendo Capitanich, ¿no? Viene mejorando en la consideración de los chaqueños, estaba muy abajo en el peor momento de la pandemia. Hoy está casi bordeando el 50%. Gustavo Melena de Tierra del Fuego, Perotti de Santa Fe, que sigue en baja, hoy en el peor momento de Santa Fe en la pandemia, porque además se empieza a poner en juego la cuestión sanitaria en Santa Fe, algo que hasta hace poco no se discutía, podría haber mayor o menor cantidad de casos, pero no se discutía eso. Bueno, Perotti sigue bajando en la consideración, aunque sigue siendo alta, en 46% en medio de esta problemática, no parece un mal número, ¿no? Anabela Carreras de Río Negro, que ha logrado subir, Río Negro también, estaba muy fluctuante por esta situación de la pandemia, y en los peores lugares aparecen Alicia Kirchner, Gerardo Morales y Mariano Arcioni de Chubut. Arcioni que volvió a bajar. De todas maneras, fíjate vos, ¿no? Pensar en que en la imagen positiva, en los peores lugares, aparecen 43,6, un 40,7, no son números tan malos para alguien que está gobernando, ¿no? No. Son números altos. No. Hoy tenemos en las imágenes positivas, en la valoración positiva, números muy altos de aquellos que gestionan. Esto también habla de cuál es la situación hoy en la Argentina. En el caso de Alicia Kirchner ha subido, la pandemia ha mejorado la imagen de la gobernadora de Santa Cruz, que tenía un 30 y pico % de imagen positiva cuando accedió a la gobernación. También subió un poco Morales, ¿no? Que venía muy bajo, tenía un 33% en la última medición. Y vamos a ver, Mariano, rápidamente qué sucede con la imagen de Alberto Fernández, ¿no? Para cerrar este análisis con todos los datos que nos ha suministrado CB Consultora. En general ha bajado la imagen positiva de Alberto Fernández, son más las flechitas rojas que las verdes, con números muy altos en Chaco, en Santiago del Estero, en La Pampa, en Formosa, en San Juan, en Catamarca, en Neuquén, en provincia de Buenos Aires, y esto no es un dato menor, es altísima la valoración que tiene Alberto Fernández en Buenos Aires, donde además subió un 65,4%, 6% en la provincia que define electoralmente lo que sucede en la Argentina. Es altísima la valoración allí. Baja en Salta, en Corrientes, en Santa Cruz, en Tucumán, en Chubut, en Misiones, en Jujuy, en Tierra del Fuego y en San Luis. Pero decimos que ha bajado un poco la imagen positiva, pero con números que también son altísimos para Fernández, entre el 55 y el 64%, ¿no? De todas maneras es muy evidente cómo ha descendido esa imagen presidencial, ¿no? En los últimos días, en los últimos meses. Sí, si uno ve los números, los puntos, si bien ha habido una baja, son leves. Si vos lo comparás con el mes anterior, ¿no? En algunas provincias puede haber bajado 2 puntos, 3 puntos, pero no hay una baja abrupta, salvo, y ya lo vamos a ver, en el final. Aparece también en una baja, pero con números altos, en Río Negro, en Entre Ríos y en Santa Fe, donde sigue en caída y que tiene que ver con los bastiones. Aquí se nota mucho el impacto de la grieta o el discurso de la oposición, ¿no? Porque donde más ha bajado Alberto Fernández es en las provincias que históricamente están relacionadas con el macrismo, o con el radicalismo, o con Cambiemos, si usted quiere. Córdoba volvió a bajar la imagen de Alberto Fernández, sigue estando por encima del 40%, pero ha bajado. En la provincia de Córdoba subió la de Macri, y bajó la de Alberto Fernández. En Mendoza sigue en baja, ha bajado poquito, pero sigue en baja la imagen de Alberto Fernández, y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, y aquí está hay una de las claves, ¿no? Porque este es un bastión electoral del macrismo, pero además es un lugar de fuerte impronta electoral. Sí. En la provincia de Buenos Aires, sí, claro, bajó del 44 al 36%. Este sí ya es un dato para tener muy en cuenta, ¿no? Exactamente, porque esos puntos significan una cantidad de votos realmente muy, pero muy significativos. Pablo, muchísimas gracias por el desarrollo de este nuevo ranking, de este sub y baja de los gobernadores realizado por la consultora de Cristian Boutier. Siempre es interesante, ¿no?, estar observando cómo se desarrolla esta mirada bien federal y cuál es el análisis que se puede llegar a hacer de la mirada política que se tiene de nuestros representantes. Una radiografía muy interesante para tenerla mes a mes. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande.